Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del sistema intertegumentario o tegumentario. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo de regalo preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. Comenzaremos con la introducción. El sistema tegumentario está compuesto por la piel, que a su vez se divide en la epidermis, la dermis o corión. También estará compuesto por los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y sebáceas, los derivados cutáneos como las uñas, pezuñas, cascos, cuernos, así como una gran variedad de glándulas cutáneas especializadas. Esta estructura corresponde a una superficie libre externa y sus derivados proceden del epitelio de revestimiento denominado epidermis. El tejido conjuntivo laxo que relaciona la piel con la fascia subyacente y a los músculos esqueléticos se denomina tejido subcutáneo o hipodermis. Esta estructura no pertenece a la piel, pero guarda mucha relación con esta y tiene importancia práctica clínica en la medicina tanto humana como veterinaria. Debido a la estructura de este tejido, suele acumularse una gran cantidad de líquido, llamado edema, sobre todo en las regiones de quiebres del paciente, como la región subglosiana alrededor de la glándula mamaria y región vertebral pectoral. También por estas características se puede administrar relativa cantidad de medicamento e inclusive hasta hidratar a los pacientes en caso de deshidratación. Es una vía muy usada para administrar medicamentos. Este tejido consta de fibras colágenas y elásticas, laxamente dispuestas, además de células del tejido conjuntivo y grandes espacios. Todo permite la flexibilidad de la piel a los movimientos de desplazamiento sobre las estructuras subyacentes. Hablando un poco de las características morfofuncionales de la piel, encontraremos que la piel mide aproximadamente 2 metros cuadrados. Su espesor va a variar dependiendo la región anatómica entre 0,5 milímetros a 4 milímetros. Pesa 5 kilogramos en total y la estudiaremos en tres capas: epidermis, dermis y hipodermis. ¿Qué funciones tendrá la piel? Tendrá función protectora, función secretora, función termorreguladora, función sensorial y función metabólica. La piel protegerá al organismo tanto inmunológicamente por las células y químicos que posee. También protegerá de lesiones leves mecánicas y físicas como la radiación, electricidad y calor hasta cierta magnitud. Presentará una función termorreguladora, ya que nivela la temperatura externa del cuerpo con la interna, y a su vez esto impide que se pierdan diversas cantidades de líquidos vitales. Tendrá función sensorial debido a que percibe los medios externos del ambiente, y función metabólica en la degradación y metabolismo de la vitamina E. Comenzaremos con la primera capa de la piel, la epidermis. Este epitelio estratificado presenta cuatro tipos de células: los queratocitos, células principales que se aplanan y se convierten en queratina; melanocitos, células de citoplasma globuloso de que parten prolongaciones las que dirigen hacia la epidermis, sintetizándose allí la melanina, sustancia protectora de la piel contra los rayos ultravioletas; células de Langerhans, las cuales forman parte del sistema inmunológico. Presentan ramificaciones citoplasmáticas, comportándose como macrófagos con receptores para la inmunoglobulina y para el complemento. Por tanto, es presentadora de antígenos. Células de Merkel. Esta en mayor proporción en zona de piel gruesa. Se caracteriza por la presencia de gránulos citoplasmáticos electrodensos. En la base de ellas se observan terminaciones nerviosas, algunas en forma de discos. Estas terminaciones no tienen vesículas sinápticas, ya que son sensitivas, recibiendo impulsos de las células de Merkel. Por tanto, esta célula es considerada mecanorreceptora, y algunos investigadores plantean que son también secretoras de hormonas. Hablaremos un poco de la división de la epidermis. La superficie de este epitelio es lisa en algunas zonas, pero en otras reflejan irregularidades, dado fundamentalmente por las proyecciones que le ofrece la dermis como estrato subepitelial. Su grosor en el animal o persona varía de acuerdo a su localización. En las zonas donde hay mucho pelo, la epidermis es más delgada, pero en las desprovistas de pelos, por ejemplo, en las regiones de unión de la mucosa de la boca, ano y fosas nasales de la epidermis, es más gruesa.
pero es en las almohadillas plantares en las que hay un desgaste constante, siendo el estrato córneo mucho más grueso. De ahí que esa epidermis sea la más gruesa del organismo. La epidermis está organizada tanto estructural como fisiológicamente por estratos celulares, los cuales son estrato germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Estrato germinativo. El estrato que está más internamente relacionado con la lámina basal es el estrato germinativo o basal, representado por una sola fila de células prismáticas o cuboides, con gran actividad mitótica y es responsable de la constante renovación de los demás estratos celulares. Cada 6 queratoncitos se interponen de un melanocito. El melanocito presenta numerosas prolongaciones citoplasmáticas, pudiendo abarcar alrededor de 36 queratoncitos. Estas células tienen función protectora ya que sintetizan la melanina, sustancia que evita la acción directa de los rayos ultravioleta. Estrato espinoso. El estrato espinoso, aquí los queratinocitos son cuboides o ligeramente aplanados, de núcleo central. Se unen mediante los desmosomas con sus tonofilamentos, dado a estas células un aspecto espinoso. Cuando son observadas a gran aumento con el microscopio electrónico, se observó que los tonofilamentos son haces de filamentos de citoqueratina, que se insertan a los desmosomas. Estas estructuras fortalecen y mantienen la unión de las células en este estrato. Estrato granuloso. El estrato siguiente es el granuloso. Los queratinocitos aquí se aplanan. Son poligonales con núcleo central y contienen gran cantidad de gránulos de queratohialina, que no están rodeados de membrana. Además, se sabe que presentan otros gránulos membranosos, compuestos de una sustancia fosfolipídica, asociada a glucosaminoglucanos. Estos gránulos, al ser expulsados por estas células, forman una capa de sustancia intracelular que actúa como hipermeabilizante, impidiendo el paso de sustancias al interior. Las células de este estrato y las superiores del estrato espinoso presentan una capa proteica electrodensa de milímetros de grosor, unida a la superficie interna de la membrana celular, para conferirle resistencia a estas células. Estrato lúcido. En las zonas depiladas se localiza el estrato lúcido. Son células planas, eosinófilas y alinas y sus núcleos muestran pignosis. El citoplasma contiene filamentos compactados y rodeado por material electrodenso. En este estrato faltan en las zonas o regiones cubiertas de pelo. Estrato córneo. El estrato más superficial es el corno, cuyo espesor es variable. Sus células son muertas, pierden totalmente el núcleo y solo muestran queratina, sustancia protectora e impermeable. La siguiente parte de la piel es la dermis o el corión. Es un tejido conjuntivo el cual sostiene y permite el metabolismo de la epidermis, los folículos pilosos, glándulas odoríparas, sebáceas, mamarias, nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Histológicamente presentará dos estratos o capas, el estrato superficial o papilar y el estrato profundo o reticular. Estrato superficial. El estrato papilar o superficial está en contacto con la epidermis y se amolda al contorno del estrato basal de la epidermis, constituido por una trama fina de fibras colágenas reticulares elásticas que rodean y sostienen a los fibroblastos, fibrocitos, macrófagos, células plasmáticas, periocitos, células cebadas, linfocitos, eosinófilos y en ocasiones se observan células de pigmentos y adipocitos, es decir, corresponden su estructura a un tejido conjuntivo laxo, que se extiende a partir de la lámina basal de la epidermis hasta rodear a los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y sudoríparas adyacentes. Las proyecciones de este estrato forman dos tipos de papila dérmica, papilas vasculares y papilas sensitivas. Esta capa es mucho más ancha en la piel de caballos y bovinos que en carnívoros. Estrato reticular. La capa o estrato reticular es más profunda y extensa que la papilar. Su estructura corresponde a un tejido conjuntivo denso no orientado o multidireccional. Contiene grandes haces de fibras colágenas, dispuestas paralelamente cerca de la capa superficial, pero en los planos más profundos se orienta en varias direcciones. Presenta escasas células conjuntivas como fibroblastos, fibrocitos o histocitos. Ahora hablaremos de las estructuras sensitivas de la piel. Los nervios sensitivos terminan en la piel de dos maneras, distribuyéndose en la capa
profundas de la piel, lo cual se conocerá como terminaciones libres, o distribuyéndose a distintos niveles de la piel y las mucosas, lo cual se conocerá como corpúsculos del tacto. La mayoría de las sensaciones son percibidas por medio de los corpúsculos, que son receptores que están encerrados en cápsulas de tejido conjuntivo y distribuidos en las distintas capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, desde la superficie hacia abajo. Comenzaremos hablando de los corpúsculos de Meissner. Los receptores encargados del tacto o de la sensación de contacto son los corpúsculos de Meissner, que nos permiten darnos cuenta de la forma y el tamaño de los objetos, discriminar entre lo suave y de lo áspero. Corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini son los que determinan el grado de presión que sentimos. Nos permiten darnos cuenta de la consistencia y peso de los objetos y saber si son duros o blandos. En algunos casos, el peso se mide de acuerdo al esfuerzo que nos causa levantar un objeto. Por eso se dice que el peso se siente por el sentido muscular. Corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor. Nuestra temperatura normal oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. Especialmente sensible a estas variaciones es la superficie o cara dorsal de la mano. Corpúsculos de Krause. En tanto, los corpúsculos de Krause son los encargados de registrar la sensación de frío que se produce cuando entramos en contacto con un cuerpo o espacio que está a menor temperatura que nuestro cuerpo. Por la forma en que los corpúsculos están distribuidos en el cuerpo, existen zonas especialmente sensibles a alguna sensación. Así, los puntos sensibles al frío, que se encuentran en todo el cuerpo a razón de unos 300 micras, se concentran en zonas como la nariz, las mejillas, el dorso de las manos y el pecho. Estos puntos de frío son mucho más numerosos que los de calor. Se estima que por cada punto de calor hay 8 de frío. Las distintas impresiones del tacto son transmitidas por los diferentes receptores a la corteza cerebral, especialmente en la zona ubicada detrás de la cisura de Rolando. Piel. El dolor tiene sus propios receptores llamados álgidos, que son terminaciones libres, presentes en casi todos los tejidos del cuerpo, en la parte más profunda de la epidermis y distribuidos entre las cápsulas de los diferentes corpúsculos. Cuando el estímulo supera los límites normales, frío por debajo de Celsius, calor por encima de los 70 centígrados, presión excesiva, punción o desgarradura de la piel, es captado por estas terminaciones, produciéndose el dolor. Por ejemplo, si la piel entra en contacto con un papel en llamas, la sensación ya no es de calor, sino de mucho dolor. Cuando las células son dañadas, liberan sustancias que provocan un impulso que surge de las terminaciones. Una vez transmitida la información al cerebro, se liberan endorfinas que bloquean el dolor. Lo mismo hacen los analgésicos, por mecanismos diferentes. Los impulsos dolorosos llegan al cerebro a través de dos tipos de fibras nerviosas, con distintas velocidades de transmisión, las rápidas de 12 a 30 metros por segundo y las lentas de 0.5 a 2 metros por segundo. Es por esto que existen dos tipos de dolor: el rápido, que es agudo, breve y muy bien localizado, que hace que reaccionemos retirando la parte del cuerpo afectado, y el lento, que es un dolor intenso pero difuso, que se mantiene hasta que se alivia las zonas dañadas. En el sistema tegumentario encontraremos dos tipos principales de glándulas: las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, divididas en tres tipos de glándulas: las holocrinas, merocrinas y apócrinas. Las glándulas apócrinas van a presentar una secreción que realiza por un extremo o ápex de la célula. Involucra una pérdida parcial del citoplasma. Las holocrinas, las células se destruyen durante el proceso de la secreción, que ocupa parte importante de sus contenidos. En las merocrinas, la secreción, no hay lesión celular secretora. Glándulas sudoríparas. Tomando como base su morfología, forma y secreción, estas glándulas se clasifican en dos tipos: apócrina y merocrina o ecrina. El tipo apócrino es el más desarrollado y en los animales domésticos son glándulas simples, tubulares o seculares, con una porción secretora arrollada y un conducto excretor tubular recto. La porción secretora tiene una luz amplia revestida por un epitelio cúbico, aplanado o prismático, cuya altura depende del estado funcional de la glándula. El citoplasma de esas células contiene el glucógeno, lípido y gránulo de pigmentos. Se han observado por microscopio electrónico que las gotitas de grasa están cubiertas por una unidad de membrana y un delgado cerco de citoplasma, lo que indica que en una secreción hay pérdida de contenido citoplasmático.
secreción típica de las glándulas apócrinas. Rodeando la membrana basal del epitelio secretor se encuentran las células mioepiteliales, cuyas contracciones favorecen el flujo de la secreción. El conducto excretor posee un epitelio biestratificado cúbito. En los equinos dichas glándulas son bastante activas y producen sudoración visible durante el ejercicio y las temperaturas elevadas. Y en otras especies la secreción es escasa y apenas perceptible. En los caninos y felinos estas glándulas pueden ser tortuosas y en espiral, y en los rumiantes la luz de la porción secretora es más dilatada, dando el aspecto de grandes áculos. Estas glándulas son poco activas en las cabras y en el gato. Otras glándulas en el cuerpo humano, en el conducto auditivo externo encontraremos las glándulas ceruminosas y en los párpados las glándulas de Moore. Glándulas sebáceas. Estas glándulas cutáneas pueden ser alveolares simples, ramificadas o compuestas. El producto de su secreción se denomina sebo, y para ello las células se convierten en todas material secretado, por eso su forma de secreción es holócrina, pero se mantiene debido a su epitelio germinativo subyacente. Con muchas frecuencias está asociada a folículos pilosos en los que se embocan su conducto para formar el canal pilosebáceo del folículo piloso, pero en las áreas sin pelo, mucocutáneas, desembocan directamente en la superficie de la piel, a través de un conducto revestido de epitelio estratificado plano. Los alvéolos se componen de una agrupación celular que se dispone en varias filas de células irregulares, que se muestran muy variadas en su aspecto morfofisiológico. Las células que se cansan sobre la membrana basal son cúbitas altas, con núcleos esféricos. En esta capa se realiza la actividad mitótica. Las que se desplazan hacia el interior para dar origen a una capa de células polidétricas que contienen gránulos secretorios en su citoplasma. Muchas de esas células son grandes. El citoplasma se observa distendido con abundantes grumos grasosos y las células se encuentran cerca del conducto, presentan núcleos pignósicos en el centro del saco alveolar. Se concentra el material secretario denominado sebo. Este sebo deriva de la desintegración de las células y pasa al interior de la luz del folículo piloso mediante un corto conducto revestido por epitelio escamoso estratificado. Muchas zonas del cuerpo de ciertas especies tienen agrupaciones de células sebáceas especiales bien desarrolladas, algunas de ellas asociadas con glándulas sudoríparas modificadas, tales como las glándulas que se localizan en las regiones infraorbitarias, inguinal e intradigital de la oveja, la base de los cuernos de la cabra, los sacros anales del gato y el prepucio y regiones circuminales. Hipodermis o panículo adiposo. Solo presente en mamíferos, es una capa inferior a la dermis que acumula células, con lípidos llamados adipocitos. Además, es el sitio de localización de las glándulas sudoríparas. No es igual de notable en todos los mamíferos, sino en aquellos que acumulan una capa de grasa, como el cerdo o los cetáceos. Uniones mucocutáneas. Son puntos de transición entre la piel típica y las mucosas cutáneas. Se encuentran en todos los orificios del cuerpo. En la unión mucocutánea el número de estratos es mucho menor. La epidermis es muy fina y se transparenta. La rica vascularización de la dermis superficial suelen ser estructuras húmedas dependiendo de estructuras la mucosa del interior. Se da en labios, nariz, párpados, vagina, perpurcio y ano. Pelo. Esta estructura deriva de la epidermis, se encuentra ampliamente distribuida por todo el cuerpo de los animales domésticos, con excepción de las almohadillas plantares, los cascos, el glande del pene, las uniones mucocutáneas y los pezones de algunas especies. El pelo es una estructura flexible y queratinizada, producida por un folículo piloso. El pelo presenta una parte libre, llamada tallo, que sobresale de la superficie de la piel, y la parte inferior del folículo es la raíz, que tiene una protuberancia terminal denominada bulbo, que se encuentra sujeta a la papila dérmica. Histológicamente, la parte libre o eje de pelo está estructurada por capas. La más externa es la cutícula o córtex, de células queratinizadas muy juntas y centralmente presentan la médula formada por células cúbicas o aplanadas. La cutícula está estructurada por una sola capa de células aplanadas queratinizadas cuyos bordes libres se superponen como las tejas de un tejado y se hallan dirigidos hacia el extremo distal del eje. El córtex se compone de una capa de células queratinizadas densas y compactas con sus ejes longitudinales paralelos al eje del pelo. Se observan en estas células residuos nucleares y gránulos de pigmentos. Se mantienen unidas por desmosomas. En la proximidad del bulbo, las células son más cortas y ovales y contienen núcleos esféricos. En la raíz, la célula es sólida, pero en el eje se observan las células vacuolas con vacuolas a la de aire. La forma de la superficie de las células cuniculares y la disposición de las células de la médula es característica de cada especie animal.
Pelo en animales. En las ovejas el pelo recibe el nombre de fibra. Existen tres tipos de fibras. Fibras de lana, las cuales son fibras intensamente rizadas de pequeño diámetro que carecen de médulas. Fibras meduladas que tienen una médula características y fibras pilosas, de tamaño intermedio entre la tipo de lana y las meduladas. El gato muestra tres tipos de pelo: táctiles, sedosos y lanosos, en dependencia de la textura de la médula y la corteza. Hay animales como el puercoespín que presentan pelos con extrema consistencia a los que se denominan espinas. Folículo pilosos. El folículo piloso se forma por invaginación del ectodermo dentro del mesodermo subyacente del embrión. La depresión epitelial forma un canal y las células que lo rodean se diferencian en varias capas o hojas que envuelven a la raíz del pelo. Es la parte o segmento de la raíz en la que radican los elementos capaces de desarrollar el pelo que forman los estratos celulares de la epidermis. El folículo se localiza a nivel de la dermis formando un ángulo agudo y el bulbo puede prolongarse hasta la profundidad de la hipodermis. El folículo piloso presenta de afuera hacia adentro las siguientes estructuras: membrana o cubierta conjuntiva. Deriva del tejido conjuntivo de la dermis, membrana vítrea, es continuación de la membrana basal de la epidermis. Capa epitelial externa, corresponde al estrato germinativo de la epidermis. Capa epitelial interna, corresponde al estrato granuloso y parte del lúcido. Forma la capa de Henle y Huxley. Capa de Henle, formada por células cúbicas en una hilera, presenta gránulos de queratohialina. En la parte superior del folículo se observa hialina y carentes de núcleos. Capa de Huxley, formada por una o dos hileras de células cúbicas, con gránulos de tricohialina, sustancia semejante a la L-diana. En su parte superior muestra gránulos de queratohialina. Capa cuticular formada por células cornificadas dependiendo del estrato córneo y se continúa con la cutícula del pelo. Ahora hablaremos de los tipos y formas de folículos pilosos. Encontraremos al folículo primario, el cual tiene un gran diámetro, se halla profundamente enraizado en la epidermis y por lo general está asociado con glándulas sebáceas, sudoríparas y con un músculo erector. El folículo secundario es de menor diámetro que el primario y su raíz se localiza cerca de la superficie. Puede tener una glándula sebácea, pero carecen de glándulas sudoríparas y de músculo erector. Los folículos que presentan un solo pelo saliendo de la superficie se clasifican en simple. Los folículos compuestos son los que presentan varios pelos saliendo por una misma abertura. Cada pelo de un folículo piloso compuesto tiene su propia papila y vaina de la raíz. A nivel de las aberturas de las glándulas sebáceas, los folículos se unen para formar un orificio polifolicular externo único. Bulbo piloso. Es la parte basal del folículo, por tanto tiene los mismos elementos histológicos del folículo piloso, pero presenta en su interior la matriz, formada por elementos derivadas del ectodermo, que mediante divisiones mitóticas por crecimiento ascendente da lugar a las diferentes capas de pelo. El conjunto celular epitelial del bulbo está apoyado o sostenido por una papila o tejido conjuntivo derivado de la dermis, denominada papila dérmica. Músculo de pelo. Los pelos presentan fibras musculares lisas que se extienden desde el folículo piloso hasta la zona papilar de la dermis. Debido a que el pelo regularmente no está dispuesto perpendicularmente a la piel, sino inclinado, las fibras musculares relacionadas con él al ejercer tracción obligan al pelo a tomar una orientación perpendicular, designada como pelos de punta. Con este movimiento se nota una depresión circundada la emergencia del tallo piloso a nivel del punto de inserción del músculo y la piel ayer se muestra levantada como irritada, lo cual se conoce como piel de gallina. Uñas o garras. Estos órganos están presentes y bien desarrollados en los felinos y caninos. Están formados por queratina endurecida y adoptan forma encorvada en ambas direcciones, que recubre las falanges distales y están formadas cornificadas, presentan una placa córnea que se extiende y encorva con un extremo distal, a veces muy agudo como sucede en los felinos. Están constituidas por una pared y una tapa. La pared o placa de la uña cubre el coronario y también al parietal. Esta es más gruesa que en la zona del surco dorsal y se adelgaza gradualmente en la parte exterior hasta contactar con los laterales. Su delgado borde se extiende más allá de la unión de la pared con la tapa. El estrato espinoso de la región del surco dorsal es más grueso que a lo largo de los lados. La superficie interna de la epidermis en el borde del surco dorsal tiene escasas láminas rudimentarias, pero estas no tienen función de fijación como ocurre en el de los equinos y rumiantes. La epidermis de la tapa es gruesa y produce una forma de queratina más escamosa y blanda de la pared. Presenta estrato granuloso y lúcido.
El corión de la uña se compone de tejido conjuntivo, colágeno y elástico, pero denso, muy vascularizado. Es más grueso en la superficie dorsal de la falange distal, formando el surco distal. El pliegue de la uña lo forma la piel y es similar al peripolio del casco de caballo. Este pliegue recubre la capa de la uña durante una corta distancia en sus bordes dorsal y lateral. A medida que la placa crece, arrastra con él una capa delgada de queratina escamosa, comparable con la externa del casco y es producida por la epidermis de la superficie interna del pliegue de la uña. Llegamos a la parte final del video y como les prometí, aquí les dejo 3 preguntas del examen anterior de admisión. Les agradezco mucho tu tiempo, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.